Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Mucho gusto, les habla Marta Serna, nuevamente en nuestro programa Encendiendo Posibilidades desde Bogotá, Colombia, y me gusta reafirmar que desde Bogotá, Colombia, una ciudad que amo y un país que amo, el país que me vio nacer con todo mi corazón. Bienvenidos y bueno, hoy tenemos nuestro último programa de Propósito y en 8 días ya te llevo a una reflexión de todo este camino, de toda esta construcción que hemos venido teniendo. Sin embargo, y hablando de propósito y hoy vamos con el propósito, con el programa Propósito y Espiritualidad, porque no podemos terminar sin darle la gloria y la honra a quien ha puesto el propósito en nuestra vida. Y ya voy a hablarles un poquito de eso. Sin embargo, ¿quién mejor que el director de la emisora, el pastor Julián, pastor adicionalmente y un reconocido capellán por el Estado? Así que, bueno, y adicionalmente, digamos que esos son los títulos, pastor, esos son los títulos, pero es una persona con un corazón puro. Siempre que tengo la oportunidad de decirlo de el pastor Julián y la pastora Juliet, son unos jóvenes, porque podría ser su mamá. Ay, pastor, yo podría ser su mamá. Unas personas, pastor, lo quiero con todo mi corazón. Gracias por tener ese don, ese espíritu, ese corazón tan genuino de servicio, de amor, por ese matrimonio que tiene, por Josué, o sea, tiene un matrimonio hermoso, un ministerio hermoso que admiro con todo mi corazón y que ha contribuido a mi vida también y me ha dado la posibilidad de estar compartiendo con ustedes porque este es un sueño que yo tenía hace años, muchísimos años, y Dios me lo concedió utilizando al pastor Julián y a la pastora Juliet. Así que, pastor, bienvenido y gracias por ser mi invitado especial en este momento, en esta emisión. No, mi querida Marta, gracias por esas palabras tan lindas. Y yo creo que todo es recíproco también. Dios me ha enseñado mucho al lado suyo, hemos aprendido juntos, mi familia, hablo en nombre mío y de mi esposa y de toda mi familia que usted la conoce. Nos hemos sentido honrados el hecho de conocerle, de poder compartir muchos momentos. Y yo feliz de poder hacer un programa. Para mí también hace tiempo habíamos hablado de esto y yo dije, yo quiero hacer el programa con mi querida Marta Serna y pues aquí estamos muy dispuestos porque yo sé que hoy va a ser un día de mucha bendición. Un día determinante, pastor, muchísimas gracias. Y bueno, ya enfocándonos en el tema de propósito y hemos venido hablando durante mucho tiempo y creo que es la pasión y esa es mi razón de existir, acompañar a las personas a encender ese propósito, porque el propósito ya está, Dios lo puso en nosotros, a encenderlo, a activarlo, a vivirlo y a trascender en él. Sin embargo, pastor, hemos hablado durante todo este tiempo de propósito y muchas personas dicen, sí, ya tengo claro mi propósito es, y con otra de las personas que hablábamos en uno de los programas, di un verbo que puede definir ese propósito. Mi propósito es encender posibilidades, ayudar, acompañar. Todo eso está muy bien, porque ayuda a que cada persona pueda encontrar significado y le dé sentido y dirección a su vida. Pero eso no es todo, porque es que antes de encontrar ese propósito es conectar y saber si mi propósito está en sintonía y el propósito de Dios o el propósito mío es el propósito que Dios tiene para mí. Pastor, ¿cuál es su propósito y en qué momento cobra valor, sentido y significado en su vida? Mi propósito en la vida es ayudar al crecimiento espiritual, aportándole a las personas desde la parte interna lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Lo he entendido. Yo creo que es como el que habla siempre de una pasión, ¿no? Como el que habla siempre de una pasión. ¿Por qué te gusta esto? ¿No? Yo puedo aportar esto porque me gustan, un ejemplo, los animales, me gusta de pronto la tecnología y ayudar a otros a crecer. Pero en la parte en donde Dios me ha colocado, una persona me decía, ¿por qué eres pastor? Me hizo esa pregunta. Entonces yo dije, muy buena pregunta, porque
el ser pastor, a mí me alegra ver cómo Dios, a través del pastorado, una familia restaurada, un muchacho puede salir de la droga, un consejo puede cambiar la vida de una persona. Entonces, mi propósito es ayudar a la gente a que pueda crecer desde la parte interna, desde lo espiritual, y pueda exteriorizar todas aquellas promesas, todo lo que está escrito en la Biblia, poderlo hacer real en su propia vida. Entonces yo creo que es muy fundamental, antes de todo lo externo, para mí es lo importante desde lo interno, comenzar ahí como nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Que comienza Dios a cambiar desde el corazón. Podremos cambiarle nosotros como pastores la forma de la vestimenta de una persona. De hecho, en muchas iglesias pasa que esta es la manera en que se visten las mujeres de aquí, pero hay algo más trascendental de eso, y es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Ujú. Santo puede cambiar el corazón de una persona y comenzar a andar bajo el propósito divino, bajo el propósito de Dios. Desde ahí comienza todo, porque, vuelvo e insisto, podríamos decirle a una de las personas cómo podrían vestirse, cómo podrían caminar, cómo podrían hacer todo, pero quien hace realmente el cambio es Dios desde el corazón, y se va a exteriorizar. Pastor, ¿cómo sabe usted que su propósito, el sentir, lo que cree que es su contribución y su razón de existir, es el propósito de Dios en su vida? ¿Cómo lo sabe? Sí, cuando nosotros estamos alineados con el sueño de Dios. Alguien decía que el sueño de Dios somos nosotros. El Ujú, sueño de Dios somos la humanidad. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando podemos ver los frutos del cambio en una persona. Cuando ujú. yo veo una persona de X manera, yo creo que a todos los pastores que de pronto nos están viendo y escuchando, para uno es gratificante cuando alguien aplica los principios divinos, y cuando aplica esos principios divinos, esa persona comienza a tener cambio en su vida. Cuando dicen, pastor, mi hogar está comenzando a cambiar. Mi esposo ahora es diferente. Mi esposa ahora es diferente. Mis hijos tienen un rumbo diferente, obviamente para bien, ¿no? Ahí es donde decimos, eso es el propósito de Dios para ese hogar, para esa familia, para esa institución. Y yo creo que cuando se ven los frutos, ahí es donde decimos, sí, ese es el propósito de Dios. Cuando vemos las parejas más unidas, cuando vemos los hogares más fortalecidos, cuando vemos unas finanzas sanas, ahí es donde vemos el propósito de Dios. Ahí es cuando el pastor puede decir, el propósito que Dios, de Dios en mí, es el propósito que yo estoy cumpliendo, esa contribución y los frutos se están viendo. Está Exactamente, trascendiendo, sí, está está yendo más haciendo algo, allá. Así sí. es. Bueno, Entonces, ¿cómo? Sí, pastor, cuénteme. no, le quería decir esta otra parte, es ver cómo lo espiritual se materializa en la vida de una persona. Ujú. Como yo he visto esas cosas lindas. De hecho, en este momento me encuentro aquí en el Valle del Cauca, y con Sí. todo el equipo de trabajo les contaba acerca de una anécdota que un día tuvimos. O sea, les hablaba de nuestros inicios en el ministerio, y la gente aquí se asombraba cuando le decía, sí, pudimos hablar con esta persona que estaba en la delincuencia, en el narcotráfico, que estaba de pronto en las bandas criminales, que estaba de pronto haciendo esto, y hoy en día son siervos de Dios, hoy en día le sirven a Dios. De hecho, uno de los pastores nos comentaba que decía, pastor, ustedes me ven aquí con esta carita, pero yo era un narcotraficante. Cuando me dijo así, yo, ay, Dios mío, y ¿De estuve quién en la estoy cárcel. rodeado? Sí, y dijo, yo estuve en la cárcel, y en la cárcel en Estados Unidos me extraditaron. Allá en Estados Unidos aprendí inglés, pero más allá de aprender inglés, aprendí algo. Allá fue que conocí a Dios en una cárcel. Y Dios me permitió estar en esa cárcel pocos meses. Dios me sacó de allá nadie sale, pero Dios hizo un milagro. Y hoy en día Dios me dijo, si tú sales de esta cárcel, no es para que sigas haciendo lo mismo, es para que ahora me sirvas a mí. Hoy en día somos pastores, le presento a mi esposa, le presento y a todos, y yo decía, wow, esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien que hacía males, ahora comienza a hacer bienes. Cuando Bienes. alguien que de pronto era un problema para la sociedad, para el esposo, no crea, hay mujeres que de pronto dirán, uy, pastor, mi esposo es un problema, los hijos se vuelven un problema. No,
no por el amor que tenemos hacia ellos, sino porque a veces traen ese bagaje de la sociedad, de pronto de costumbres, de pronto de ataduras espirituales, y ahí es donde Dios viene a cambiar eso y a decir, ahora esta persona es alguien que aporta a la sociedad, que es alguien que trae bienestar, que trae bendición de Dios para nosotros. Pues cuando yo escuchaba esa historia de este pastor, yo decía, Dios mío, qué lindo es ver la obra del Espíritu Santo reflejada aquí en este Amén. hombre. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, ¿cómo influye su fe en la búsqueda o cómo influye la fe en la búsqueda y el entendimiento del propósito de vida? ¿Cómo no le escuché? ¿Cómo influye la fe? ¿Qué conexión tiene la fe en la búsqueda del propósito? O sea, ¿hay alguna conexión o son distantes La fe con el propósito? con el propósito. Ujú. Yo creo, como dice la Biblia dice que la fe sin obras es muerte. Yo creo que la fe es muy importante, pero la fe nos ayuda a nosotros a actuar y a estar bajo el propósito. Es decir, yo puedo, eh, eh, no se trata simplemente de intencionalidades en cuanto a algo. Se lo voy a colocar de esta manera. Yo amo mucho a mi esposa, yo Ujú. amo mucho, mucho a mi esposa, y resulta que mi esposa por X razón el día de mañana tiene una cirugía y por muchas buenas intenciones que yo tenga y yo quisiera decirle a mi esposa, bueno, yo la voy a intervenir quirúrgicamente, yo creo que mi esposa me va a decir, mi amor, yo te amo mucho, pero yo no me dejaría operar de ti porque tú no tienes el conocimiento. Necesitas Ujú. tener el conocimiento. La fe es creer y el propósito es el conocimiento. Cuando nosotros nos entramos a conocer y a decir, bueno, sí, nosotros actuamos en fe, comenzamos a accionar. Y cuando comenzamos a accionar es cuando ese propósito se comienza a ver en la vida de cada uno de ellos. La fe sin obras es muerta. Yo creería que cuando tenemos ese propósito, se tienen que demostrar las obras que nosotros obviamente profesamos. Comenzamos a accionar en ello. Entonces, la fe tiene mucho que ver con nuestro propósito porque hay gente que dirá, bueno, yo tengo fe y lo voy a hacer y voy a conseguir un trabajo, pero si no comienza a llevar las hojas de vida, ese propósito nunca se va a cumplir. Sí me hago entender. Sí, Entonces, claro, sí, claro, claro. allí es donde muchas personas dicen, yo tengo este propósito, sí, pero tienes que comenzar a accionar bajo ese propósito porque eso te va a llevar a cumplir el propósito. Yo quiero estudiar ingeniería, pero si yo no comienzo a trabajar para ello, ese propósito nunca se va a ver. Yo puedo decir, no, yo soy ingeniero, pero si yo no comienzo a accionar, a buscar, de pronto ir a la universidad, matricularme y comenzar a indagar y a sumergirme en todo lo que es la ingeniería, pues el propósito nunca se va a cumplir. Creería yo que la fe nos mueve, nos traslada hacia el propósito cuando comenzamos a accionar. Creería yo también, pastor, que la fe es la que permite el tránsito y el vivir en propósito. ¿Cierto? Porque Exactamente. yo puedo tener el propósito. Yo sé que mi propósito es encender posibilidades. Yo vine a esta tierra, el mandato, la contribución. Cuando Dios me diseñó, dijo: esta mujer, Marta Serna, va a ir a la tierra a encender posibilidades. Lo tengo claro. Yo vine a encender posibilidades, pero si no enciendo posibilidades, si no me muevo, si no actúo, si no genero esas conexiones y todo, a través de la fe, porque pueden venir los temores, ¿será que sí puedo? ¿Será que sí lo voy a hacer? ¿Será? Y todos los peros del mundo, pero es esa fe la que me permite transitar y la que me impulsa, es como ese impulso, ese Exactamente. faro, Sí, ese motor. como la gasolina, alguien me lo explicaba así, decía, Eso, yo puedo tener esa la es la moto ahí, gasolina. pero y no Sí, tiene gasolina, pues muy moto muy buena, un carro muy bueno, último modelo, así pero no es. va a servir. Bueno, ¿ha experimentado alguna vez esa sensación de claridad en el llamado? Obviamente, porque tiene el llamado, claro. Sin embargo, ha sentido que como que en algún momento se está desenfocando y se está tomando una dirección cuando el camino está allá, pero dice, ¿será que sí? Pero me parece que es este. ¿Ha tenido esa sensación o ha vivido algún momento de esos? Sí, yo creo que sí, yo diría que todos en algún momento dudamos.
Y Sí, para pero esto como quiero estoy hablando del contarles. pastor, como estoy hablando del pastor. Sí, 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 es que yo creo que el pastorado no nos hace inmune frente a lo que vivimos aquí en la tierra, ¿no? Total, Y algo, total. algo me pasó a Ujú. mí, yo le he contado a la gente cercana en una ocasión que llegué al aeropuerto de Panamá y en Panamá me estaban esperando unos policías y se presentan y me toman el pasaporte y me dicen, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, soy policía federal de aquí, de este país de Panamá y todo eso y quiero preguntarle a usted, ¿usted lleva sustancias prohibidas en su organismo, las ha consumido, las lleva en el maletín? Y yo caí que digo, diablos, nunca me han hecho esa pregunta a mí. Y me lo preguntó tantas veces el hombre mientras iba caminando con él. Y está seguro que usted no ha bebido ninguna, ni ha ingerido cosas prohibidas. Y yo dije, pues, mejor dicho, dijo, blanco, ¿cómo es que es? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Yo no, ya entendí el mensaje. Y claro, mientras iba hablando con él y me hizo esa pregunta tantas veces a mí, que a lo último yo comencé a sentir temor y yo, ¿será que sí? O sea, yo mismo dudaba de mí mismo, no dudaba de nadie. Y Sí. eso para mí lo tomo como ejemplo porque en muchos casos tenemos el propósito definido, pero dudamos, sabemos, ¿ya? Nacemos como águilas, Dios nos hizo para volar, pero hay veces en medio del vuelo dudamos, ay, ¿qué tal que nos caigamos? ¿Qué tal Ujú, que pase algo? ¿Qué tal que me estrelle? Y yo le digo a toda la gente que en ciertos momentos de la vida, aun cuando dudamos, debemos de permanecer en esa línea recta, seguir. Hay veces que nos toca que cerrar los ojos de pronto a los comentarios, porque creo yo que muchas veces los comentarios influyen cuando ujú. escuchamos algo contrario. Cuando hay personas que están de pronto, qué sé yo, de pronto estudiando una carrera y hay gente que hay personas que la ponen o lo ponen a dudar. Yo le digo, siga creyendo ese propósito, porque van a llegar esos momentos donde dudamos, van a llegar esos momentos aún de estados de ánimo, porque somos también así. A veces lidiamos con nuestros estados de ánimo, a veces nosotros amanecemos un día pronto felices y otro día amanecemos, no, yo no quiero nada, no, 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 pero no va a querer el cafecito ayer que le servimos, no, no, no quiero nada. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros tomar un poco de calma y esperar. Lo he vivido de manera personal, aun cuando dudo de muchas cosas, trato de no tomar decisiones, sino más bien esperar. Cuando Ujú. dudes, más bien espera. Yo le diría eso a la gente, si estás dudando en cuanto a algo, más bien espera, no tomes decisiones porque a veces esas decisiones nos ayudan a apresurarnos y a equivocarnos en nuestro llamado o de pronto a desviarnos en el rumbo donde vamos cambiando. Y si de pronto nos hemos sentido perdidos, digo yo que ahí es donde también toca que hacer como un alto en el camino y regresarnos, porque también hay Ujú. momentos en los cuales tomamos de pronto una decisión equívoca y dijimos, por ahí no era, más bien devolvámonos y más bien sigamos la ruta que llevábamos, porque este es el camino que Dios o el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces Así digo es. yo que es muy importante eso. Así es, pastor, y cuando usted mencionaba como seres emocionales, a veces vivimos de acuerdo a la temporada, ¿no? Y de acuerdo a la estación, en invierno, en verano, en otoño o en primavera. Sin embargo, que nada de eso, y gracias por ese aporte y ese cierre, nos desenfoque. Cuando tú tienes, yo sé que viene a encender posibilidades, yo sé que nada impida que las encienda, independiente del estado o la estación en que yo esté. Que en el ascensor, que en la cocina, que donde yo esté y con quien esté, se sienta que ese es mi propósito. Porque eso es lo que esa Exactamente, es mi razón de existir. Eso es para el para qué yo exactamente. estoy. ¿Cierto? Sí. Pastor, bueno, ¿con qué? Compártanos un versículo, una palabra que nos quiera compartir para despedir esta serie, porque esta serie termina hoy con propósito y espiritualidad, esa relación maravillosa. Y qué lindo que haya sido usted quien, el líder de nosotros en la emisora, haga este cierre triunfal. Yo llamaría triunfal. Usted decía un versículo y viene a mi mente un Ujú. versículo muy lindo que dice, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Yo creo que cuando tenemos nuestro propósito, aún nuestros tropiezos, nuestras dificultades nos van a fortalecer. Un día me acuerdo tanto en una charla, no sé si usted la recuerda, con usted precisamente, y utilizamos la palabra fracaso, y usted hizo como una corrección. Decía, no es un fracaso, pastor, es de pronto, es la manera de aprender a no hacerlo. Y eso te aportó y te ayudó en tu vida. Entonces, le diría a la gente, aún lo que estás cruzando en tus momentos difíciles, aguanta, resiste, porque esa leve tribulación momentánea va a pasar. Hay veces a las cosas que más le tememos en la vida, muchas veces nunca ocurrieron, nunca pasaron. Desde niños a veces digo yo, el enemigo nos infundió el miedo, nos infundió miedo al coco, y de pronto ahorita dirán, no, pero es una historieta de niños. Le tuvimos miedo a la oscuridad, le tuvimos miedo de pronto a algo que nos pudiera salir del armario. Siempre teníamos ese miedo, pero hoy en día que hemos avanzado en nuestra vida, dijimos, oiga, nosotros le teníamos miedo a algo que nunca sucedió, como en la vida, le tuvimos miedo al mañana. Y, ay, yo escuchaba gente, pastor, me van a echar del trabajo, me van a echar del trabajo, y preciso lo echan del trabajo, y después va y consigue otro trabajo mucho mejor, y dice, ay, no era tan malo como yo creía, no era el miedo, el terror que yo creía. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esa leve tribulación momentánea en nosotros produjo más firmeza, más claridad, más aprendizaje, más enseñanza y le digo, más conexión con el cielo. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Y pueden haber momentos de fracaso, pueden haber momentos de frustración, pero no somos fracasados. Yo pienso que es importante que cada persona que escuche este mensaje se dé cuenta de que si has tenido varios puntos débiles en tu vida y varias equivocaciones, han sido momentos de aprendizaje. Y si has tenido momentos de fracaso, que nunca te permitas creer que eres un fracasado. Así que, pastor, muchísimas gracias. Gracias por este cierre y los bendigo a todos con mi corazón. Y recuerda que cuando encendemos posibilidades, podemos ver, escuchar y sentir lo que Dios tiene para nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.